ayudes con algo que si funciona va a hacer que Vicente y tu sobrino estén de vuelta. Están asaltando la casa. ¿Cómo que asaltando? ¿Quién es? El FBI. ¡Hágala, perro! ¿Dónde está mi carnala? ¡No! ¡Danielito, amor! ¡No! ¡Déjenlo a mi hijo! ¡No! ¡No! ¡Tranquilo, Danielito, amor! A tu hermana y a su chavito ya los hicimos carnitas. ¿Sí? ¿Me crees Estás hablando con un compa que creció entre narcos, perro. Yo sé que mi carnala te sirve más viva que muerta. Es que ¿dónde está mi carnala, perro? ¿Dónde, hijo de la ch... Mira, soy yo. El ciego, ¿te acuerdas de mí? ¡Oh, mami! ¡Mami! ¡Uno de los malos! Yo te voy a ayudar a salir, pero tienes que estar calladito. ¡Ahí voy, amor! Te voy a ayudar a salir de aquí. Te voy a ayudar a salir de aquí, pero tienes que estar calladito, ¿ok? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Mami! ¿Estás bien? ¿Qué le hiciste? No, tranquila. Tranquila. Ya llegué. Felipe. ¿Dónde está mi hermana? Rogelista, está en la cajuela, güey. No le puedo abrir. ¿Por qué no la abres, estúpido? Está bien, creo, pero no solo que no le puedo abrir. Ven. No. Con la llave. La llave. Ya, ¿Dónde está la intente la llave? ¿Crees que no intente la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¡Dame la llave, cabrón! ¡Hey! Rogelio, ya estamos aquí. ¡Sácame, güey! Voy. ¿Qué? Es que no abre la cajuela, cabrón. Es que me duele mucho la cabeza, güey. ¿Qué me hiciste, güey? No sé, güey. ¡Me duele la cabeza! Espérate. ¡Voy! ¡Me duele mucho! ¡Estoy abriendo, cabrón! ¡Espérame! ¡Ya sácame, güey, por favor! Te voy a sacar, güey. ¡No quiero estar aquí! Rogelio, tiene que haber algo, cabrón. Quítate. Ok. Pégate lo más que puedas al asiento. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? Tengo que sacar a mi hermano, cabrón. No puedes disparar aquí, cabrón. ¿Qué vas a hacer? ¡Sáquenme, por favor! Voy. Aquí estoy, cabrón. Aquí estoy, hermanito. Aquí estoy. Voy. Te voy a sacar de aquí, ¿ok? Solo déjame. Pienso. ¿Dónde estamos? ¿Quién está arriba? Es el Teca Martínez. No, peor, ya nos llegó la tira. Hay que huir rápido. Por favor, escúchame una cosa. Déjame irme a mí con mi chamaco. No le voy a decir nada a la policía, te lo prometo. Vamos a salir, pero los tres juntitos. Aquí ni tú ni nadie va a hablar. ¿A dónde llevaste tu túnel, Ya, todo está... ¿A dónde llevas tu túnel? Vamos. No. Ay, mi brazo. Espera, mi amor, te voy a bajar. ¿Puedes caminar? Ven, mi amor. Respira. Va a estar bien, mi amor. Agárrame aquí. Necesito que entres con cuidado, ¿ok? Agacha bien la cabeza.
Daniel, ¿me estás escuchando? Ay, mi mano, mi mano. Ven. Rápido. Ven, papi. Agárrate de aquí. Agacha bien la cabeza. Te voy a alumbrar hacia arriba para que veas. Atención a todas las unidades. Se escapó el marrano. Necesito que cierren el perímetro. ¿Me escucharon? ¡Cierren el perímetro! Hágale, Leticia. No se puede pelar este compa. ¡Ey! ¡Espere! ¡Hay un vato! ¡Vamos, todos! ¡Perro! ¡Tranquilo! ¡Voy a matar con tu propia alma! ¡Ya estuvo! ¡Ya! ¡Basta! Ya te cargó la chica. Llévatelo. Te en la cárcel, puto. ¡Ey, a ver, perro! Tú no te vas de aquí sin decirme dónde está mi carnal acá. Vos son el que está enterrado tu hermana. Está 3. No. 4 metros bajo tierra. Esa piruja de cortarme el cuello por meterse con el hijo del Teca. Y su morrito corrió con la misma suerte. Pero no te preocupes. Te va a salir en un 2x1 las urnas. Ya llévatelo, ya llévatelo, cabrón. Llévatelo, Salvador. ¡Basta ya! ¡Llévatelo! Madre Salvador. Ese perro se merece un balazo, Leticia. Lo queremos vivo. ¿Así? Hágale, pues aquí está tu pito feo, Rogelio, no te escucho, cabrón. ¿Estás bien? Rogelio, ¡escúchame! ¡Te voy a sacar de esta mierda! Relájate. Así no vas a hacer nada. Relájate. Tenemos que pensar, ¿ok? Tenemos que pensar. Vamos. Necesitamos herramientas, necesitamos algo, ¿ok? Tiene que haber mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde dejé el teléfono? ¡Ey! ¿Qué vas a hacer? Cállate. Piensa en cosas. ¡Cállate! Ahora sí, p***. Se te acabó el tiempo, cabrón. Necesito el dinero y lo necesito ya. Me vale madres cómo lo consigas. Te voy a mandar por escrito una dirección. Y más te vale que lo lleves ahí. No sabes lo que le puede pasar a tu hijo, güey. Te advierto. Ok. Ey. ¿Dónde vamos? ¡Ey! Rogelio, ¿estás ahí? Hermanito, te vamos a sacar de aquí, solo ten un poquito de paciencia, güey. Ten un poquito de paciencia, güey. Voy a venir, Voy. Ahorita. Vamos. Regina, ¿a dónde vas? ¿Qué piensas hacer? Salvarle la vida a mi hijo. Voy a darles parte del dinero que pidieron y lo demás lo voy a sacar del banco hoy mismo. Y cuando toda esta pesadilla termine, voy a hacer algo que debería de haber hecho hace muchos años: divorciarme. No voy a pasar el resto de mi vida con un miserable como tú. Luciano, usted sabe que cuenta con todo mi apoyo. Estoy en una llamada de distancia. Muchas gracias. Amiga, vámonos. Azotea, mantengan posición hasta que dé la orden. Nadie se mueve. El marrano mayor está mintiendo. Él necesita a Vicenta viva. Si estuviera muerta, no estaría tan feliz. Eso es lo mismo que tú, Alberto. Ese cabrón tiene que estar inventando estos pedos. Vicente tiene que estar por ahí. Nos vamos a encontrar. Vamos a hacer que el marrano cante.
Te lo prometo. No me voy aquí sin mi carnal, así que hágale. No mames, Salvador, no. Estás muy herido. Tienes que ir a checar esa casa. Seguramente hay túneles, entradas secretas. Ya saben cómo son las narcas esas casas. Salvador, ayúdame, Alberto. Salvador. Salvador. ¿Será que me estás engañando? No, sí. No puedo avanzar más rápido, hombre. Fregado, nada más tengo una mano. Yo soy muy buena gente, pero no me gustan los mentirosos. Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Que estoy o qué? Si me estoy moviendo nada más por intuición. No había estado aquí antes. Quiero que pises solamente en donde hay luz. Venga, mijo. Usted puede. Aquí voy atrás de ti. Yo te estoy cuidando. Tiene el pulso muy bajo, Alberto. Si es diabético, tiene que tener un kit de insulina. Búscalo. Aquí está. Inyéctalo de una vez, en el muslo. Ya está volviendo, Mírame. ya está volviendo. Salvador. Ya, Salvador. Salvador. Ya está regresando. Mírame. Ya está. No saben carnada. Leticia, te quedas con él. Voy a buscar esos túneles. Salvador. No, tenemos que ir por mi carnala. Tranquilo. Te prometo que los vamos a encontrar, te lo prometo. Vamos por mi carnal. Relájate, por favor. Respira hondo. Exacto. Tranquilo. ¿Qué pasó, mamá? Te dije que estaba ocupado. Mi amor, dime que estás bien, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Secuestraron a Rogelio. ¿Qué? Voy corriendo para la casa. Tranquila, a Rogelio no le va a pasar nada, ¿ok? Amor. Vamos. Tú y yo. Vámonos. Te necesito. Llámame cuando puedas. Mi amor, acabo de escuchar tu mensaje. Sé dónde es la dirección. Voy para allá. Y si puedes, por favor, devuélveme la llamada para... Necesito saber que no te pasó nada, por favor. ...135 carretera Victoria. Excelente, Samantha. Por aquí. A ver, Salvador. No. ¿Estás seguro que te quieres quedar aquí? No creo que sea buena idea. Mira, Leticia. Tú no sabes la vida tan perra que yo he tenido, ¿eh? Esto que pasó hoy, para los aceros como un pan de cada día. Como es que mi familia tuvo un momento de paz, la tempestad volvió. Estamos acostumbrados. Si quieres, ve. Cárgate del marrano. Yo te dije que no me iba a ir de aquí sin mi carnala. Aunque me quede todo el día levantando rocas, que no. Tu hermana tiene mucha suerte. Creo que el de la suerte soy yo. Te voy a robar esta, ¿eh? Con cuidado.
Hágale. Se acerca el Iván, dio el pitazo al marrano y se pelearon todos. Sí, patrón. Ese sapo cantó. Ahí va alguien y yo creo que no va solo. No mames. Salvador Acero. Qué bonito día para morirte. Salvador. Me late que estás en desventaja, mocoso. Error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.